Mencionando sobre la enseñanza esta noche y qué va a enseñar. Y usted dijo que iba a enseñar unas cosas y a la vez me sentí comprometido porque tuve que prepararlo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que lo tuvimos y lo tenemos. Pero estamos hablando sobre las 7 leyes de la siembra y la cosecha. ¿Alguien entre todo el auditorio recuerda cuál es la primera ley que hemos hablado ya de la siembra y la cosecha? A ver, ¿quién recuerda? Sin ver. Después lo podemos ver, pero ahorita no, sin ver. ¿Quién recuerda la primera ley? Cosechamos muchas cosas que no sembramos. Vamos a repetir todos juntos: cosechamos muchas cosas que no sembramos. Otros sembraron y nosotros lo cosechamos, buenas o malas. ¿Ok? La segunda ley, a ver, ¿quién recuerda la segunda ley, hermanos? Sí, algo así. Cosechamos de acuerdo a la variedad en que sembramos. A ver, repitámoslo: cosechamos de acuerdo a la variedad en que sembramos. Y ahí estamos, la ley 2, ¿verdad? Cosechamos la misma variedad que sembramos. Y yo, pues, de acuerdo, que la misma variedad que sembramos. Así de que, hermanos, eso indica que si sembramos algo que no está bien, tarde que temprano lo vamos a cosechar. Entonces, mejor, como está segura la cosecha, buena o mala, sembremos puras cosas buenas para cosechar puras cosas buenas. Y luego, la semana pasada hablamos de la tercera ley. ¿Alguien recuerda la tercera ley? La vimos la semana pasada. Cosechamos en otro tiempo diferente de la siembra. A ver, yo también estoy diciéndolo de memoria, cosechamos en otro tiempo diferente a lo que sembramos. Vamos a ver ahora si ponemos la tercera ley ahí: cosechamos en una época diferente de la que sembramos. En otro tiempo. Y vimos 2 versículos que tratan sobre de esto. Recordemos allá este versículo que nos muestra esta ley: cosechamos en una época diferente a la que sembramos. Y recuerdan que tiene que ver con Salomón. Y hay otro versículo que tiene que ver con el apóstol Pablo, que escribió a los Gálatas. Y Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 11 versículo 2. ¿Recuerdan el versículo? Echa tu pan sobre las aguas. Ay, no es ese, o es uno, ¿verdad? A ver, 11:1, disculpe, yo me estaba con el 2. No sé de dónde lo saqué el 2, pero bueno, me lo saqué de la manga, ¿verdad? A ver, el 11:1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿qué dice? Y aprendimos que esto no es algo literal, sino es algo figurado. Nos está ilustrando una metáfora, ¿verdad? Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días vas a cosechar, lo hallarás, después de muchos días. Y luego el apóstol Pablo nos hace una referencia allá en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 8 o 9. Vamos a ver allí, vamos a ver si nos lo ponen allí. 9. No, vamos a ver. No, sí, ahí está. Pero el versículo 8 nos también ejemplifica todo el contexto. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué dice? Bien. El versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué dice? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y luego dice, versículo 9: no nos cansemos pues
de hacer, ¿qué dice? Bien. Porque a su, y esto lo relacionábamos allá con Eclesiastés 11:1, después de mucho, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo hallarás. Entonces, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no nos cansemos pues de hacer el bien. Sin embargo, como vemos aquí, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo también nos deja ver que para nosotros es conveniente que nosotros hagamos cosas buenas, hagamos el bien. Pues no te canses pues de hacer bien, o sea, sembrar buena semilla, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, es interesante cómo la palabra de Dios nos deja ver aquí claramente sobre el hecho de que cada uno de nosotros estamos en la posibilidad de sembrar bien o sembrar mal. Si siembras bien, tiene un lado positivo. A su tiempo cosecharemos el bien que sembramos. Si sembramos mal, también a su tiempo cosecharemos el mal que sembremos. Entonces tiene su lado negativo. Y cuando sembramos mal, estamos hablando del pecado. Hay algo que pudiéramos hacer nosotros equivocadamente, pecaminosamente. Ahora, antes de ir a lo que les había prometido, de ver cómo murieron algunos inconversos y cómo murieron unos que fueron salvos, quiero hablarles sobre estas 7 cosas importantes que siempre debiéramos recordar acerca del pecado. Por eso Pablo dijo, la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué dice? Segará. Y si sembramos mal, si sembramos para el pecado, tarde que temprano vamos a sufrir las consecuencias de esa mala semilla que hemos sembrado. Ahora, escuchen por favor, estas 7 cosas importantes que siempre deberíamos recordar acerca del pecado. Número 1, póngame atención, por lo que quieran apuntar. El pecado devenga un salario. Acuérdense la que la Biblia dice, porque la paga del pecado es, el pecado devenga un salario. Tarde que temprano se paga por el pecado. Número 2, el pecado no solamente devenga un salario, exige un salario, sino paga un salario. Paga. O sea, tarde que temprano, si hacemos lo malo, vamos a tener el salario que merecen las cosas malas que pudiéramos haber hecho. El pecado paga un salario. Número 1, el pecado devenga un salario. O sea, demanda un salario. Pero también el pecado paga no es que si quieres o no recogerlo. El pecado te cobra un salario. Número 3, el pecado insiste en pagar. Yo cuando vi esto me causó un poco de humor. El pecado insiste en pagar. O sea, que si tú o yo nos queremos librar, dice, no, el pecado dice, hey, te recuerdo que hiciste eso. Insiste en pagar. En otras palabras, como decíamos hermano Gaby, nos quiere cobrar la factura a como dé lugar. Tarde que temprano el pecado nos quiere cobrar la factura. Insiste en pagar. Te voy a pagar, dice, por lo que hiciste. Uy, qué terrible. La cuarta, el pecado paga su salario en su género. Ya lo vimos, ¿verdad? De acuerdo a lo que sembramos, es de acuerdo a lo que vamos. Hermanos, si tenemos un pecado de robar, ¿cómo crees que vamos a pagar ese pecado de robar? Pues que un día nos van a robar.
¿Alguien me está escuchando? Si tenemos un pecado de mentir, ¿cómo crees que un día nos vamos a cosechar del pecado de mentir? ¿Qué? ¿Alguien nos va a qué? A mentir. Entonces, se paga el salario en su género. Por ejemplo, el pecado contra el cuerpo trae consecuencias en el cuerpo. El pecado en la vida moral trae resultados en esa área. El pecado en contacto con otras personas trae una condena de resultados que afectan a esas otras personas. El pecado es el acto más egoísta que hay. De alguna manera influye todo lo que tocamos. Bueno, llevamos 4. Vamos a repetirlas. Número 1, el pecado devenga un salario. Número 2, el pecado paga un salario. Número 3, el pecado insiste en pagar. Número 4, el pecado paga su salario en su género. Número 5, el pecado paga en cuotas. Fíjense nomás. O sea, a veces no nos paga de un jalón. El pecado nos va cobrando, nos va pagando en cuotas. Ahora te voy a dar esta lección y ahora te voy a dar esta otra lección. Para que no se te olvide te doy otra lección. Para que te acuerdes te voy a dar esta lección. Pecado paga en cuotas. Wow, qué tremendo. Me pareció muy muy relevante este número 5. Esta cosa muy importante y muy relevante. Número 6. La sexta cosa que debemos recordar acerca del pecado: el pecado paga toda la cuenta. El pecado paga toda la cuenta, no se queda con nada, te cobra toda la factura el pecado. Escucha, aquí me gustó esto porque pareciera como que entonces el pecado dominará o dominaría sobre todo y sobre todos, y ya no hay remedio ni solución. Me gustó esta frase: el pecado paga toda la cuenta a menos que la sangre de Jesús limpie la mancha. Gloria a Dios que está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Qué bendición, gracias a Dios. Pero el pecado paga toda la cuenta a menos que la sangre de Jesús limpie la mancha. Y número 7, porque estamos hablando de 7 cosas importantes que siempre debiéramos recordar acerca del pecado. Número 7, el pecado es autoejecutivo, paga sus propias cuentas. Ya queramos o no, el pecado se paga por sí mismo. Él solo paga. Así de que, hermanos, cuánto cuidado que sembremos para mal en vez de sembrar para bien. No nos cansemos de hacer bien. Parece que hay algunos que pudiéramos persistir. No nos cansemos en hacer mal. Y luego, después de sufrir las consecuencias, algunos hasta le echan la culpa a Dios. Qué feo es eso, ¿verdad? Todavía que Dios no nos paga como merecemos, porque si no fuera por la misericordia de Jehová ya hubiéramos sido consumidos. Todavía algunos tienen la osadía, el atrevimiento de echarle la culpa a Dios por lo que les pasa. Estás cosechando las consecuencias que hiciste mal, y a veces le queremos echar la culpa a Dios. Ahora, algunos pudieran decir: pero pastor, ¿será que yo estoy viviendo todas las consecuencias que aunque no sembré lo malo, pero estoy cosechando ciertas consecuencias que afectan mi vida? Hay casos, como me puedo recordar, de Job. La Biblia dice que Job era un varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de repente Dios, en otra forma, en otra esfera, Él permitió que Job pasara por una prueba muy difícil en su vida. No es que él hubiera hecho mal, no es que él había sembrado una mal semilla, pero hay un diablo que anda suelto, hermanos.
y que Él quiere vernos miserables. Y así llevó a Job al punto de querer verte miserable y llevar a un punto donde Job pudiera renegar de Dios. Pero gloria a Dios, que Job se mantuvo fiel al Señor. Y a pesar del dolor, tremendo, terrible dolor, él no renegó del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, bendijo el nombre del Señor. Pero generalmente, aparte de estos casos, y que todos pudiéramos pasar por algo así, pero aparte de estos casos, ¿verdad? Generalmente estamos cosechando lo bueno que hacemos o estamos cosechando lo malo que hemos hecho. Son leyes de la siembra y la cosecha. Bueno, terminando estos 7 puntos que siempre debiéramos de recordar acerca del pecado, queremos hablar sobre algunas palabras de personas incrédulas que estaban muriendo. Gente que rechazó a Dios, que rechazó a los cristianos, rechazó la palabra de Dios, rechazó el evangelio y nunca pensó que un día iba a llegar a la muerte, y la muerte llegó. Bueno, vamos a ver, esperemos que en esta media hora podamos verlos a todos estos, ¿verdad? Las últimas palabras de personas incrédulas que estaban muriendo. Pongan atención. El primero, Sir Francis Newport, el líder de un club ateo inglés, se dirigió a los reunidos en torno al lecho de su muerte. No es necesario que me digáis que no hay Dios, porque sé que hay uno y que estoy en su presencia. No es necesario que me digáis que no hay infierno, ya que me siento resbalar. Desdichados, dejad de hablar de esperanzas para mí. Sé que estoy perdido para siempre. Oh, ese fuego, oh, los sufrimientos dolorosos del infierno. Oh, si pudiera yacer durante 1000 años sobre el fuego que nunca se apaga, para comprar el favor de Dios y unirme a Él de nuevo. Pero eso es un deseo infructuoso. Millones y millones de años no me acercarán al final de mis tormentos, más que una pobre hora. Oh eternidad, eternidad por siempre y para siempre. Oh, los insufribles dolores del infierno. Sir Francis Newport así murió, estaba muriendo. Voltaire, el famoso ateo anticristiano: estoy abandonado por Dios y por los hombres. Te daré la mitad de lo que valgo si me dais 6 meses de vida. Se lo dijo al doctor Fauci, quien le dijo que no podía hacerlo. Entonces moriré e iré al infierno. Su enfermera dijo: ni por todo el dinero de Europa quisiera ver morir a otro incrédulo. Toda la noche Voltaire pasó pidiendo perdón, pero era un incrédulo, era un ateo, era un anticristiano. Este hombre predijo que en poco tiempo el cristianismo no existirá más. David Hume, filósofo ateo, famoso por su filosofía del empirismo y el escepticismo de la religión, gritó en voz alta en su lecho de muerte: estoy en llamas. Se dice que su desesperación fue una escena horrible. César Borgia,
Otro: mientras vivía, preveía todo menos la muerte. Ahora debo morir y no estoy preparado para morir. Thomas Paine, el principal escritor ateo de las colonias americanas. Quédate conmigo, por amor de Dios. No puedo soportar que me dejen solo. Y clamaba y decía: oh Señor, ayúdame. Oh Dios, ¿por qué he hecho? ¿Qué he hecho para sufrir tanto? ¿Qué será de mí en el más allá? Diría mudos si los tuviera, daría mundos si los tuviera, porque la era de la razón nunca se hubiera publicado. Este hombre fue un intelectual, escritor americano, que escribió el libro La Era de la Razón. Oh Señor, ayúdame. Cristo, ayúdame. No te vayas, quédate conmigo. Envié incluso a un niño para que se quede conmigo, porque estoy al borde del infierno aquí solo. Si alguna vez el diablo tuvo un agente, ese he sido yo. Uy. Anthony LaVey, autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la religión satánica dedicada al culto a Satanás. Algunas de sus citas famosas son: hay una bestia en el hombre que necesita ser ejercitada, no exorcizada. Sus últimas palabras fueron: oh Dios mío, ¿qué he hecho? Hay algo muy mal en lo que estoy pasando. José Stanley, en una entrevista concedida a la revista Newsweek, Svetlana Stanley, su hija de José Stanley, contó así la muerte de su padre: mi padre tuvo una muerte difícil y terrible en lo que parecía el último momento. De repente abrió los ojos y echó una mirada a todos los que estaban en la habitación. Era una mirada terrible, demente o tal vez enfadada. Tenía la mano izquierda levantada como si estuviera señalando algo que estaba arriba y lanzando una maldición sobre todos nosotros. El gesto estaba lleno de amenazas. Al momento siguiente estaba muerto. Murió maldiciendo. Talleyrand Pirigor sufrió dolores de los condenados. Mary Brown decía: dame laudano. El laudano era un medicamento derivado del opio, era una droga para que no piense en la eternidad. Quería morir drogado. Carlos IX, rey de Francia, impulsado por su madre, dio la orden de masacrar a los hugonotes franceses, en la que fueron masacrados nomás en París 15,000 almas y 100,000 en otras partes de Francia, sin otra razón que la que estos hermanos amaban a Cristo. Finalmente murió bañado en sangre que brotaba de sus venas. A sus médicos les dijo en sus últimas horas: dormido o despierto, veo pasar ante mí las formas destrozadas de los hugonotes. Que gotea esa sangre, goteaba su sangre, señalaba sus heridas abiertas. Oh, decía ese hombre, ese rey, si tan solo hubiera perdonado al menos los pequeños, los infantes que estaban en el seno. ¡Qué sangre! No sé dónde estoy. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Qué debo hacer? Estoy perdido para siempre. He hecho el mal. David Strauss, representante principal del racionalismo alemán, que pasó toda su vida
borrando la creencia en Dios. Dijo: mi filosofía deja completamente desamparado, me deja completamente desamparado. Me siento como alguien atrapado en las fauces despiadadas de una máquina automática, sin saber en qué momento uno de sus grandes martillos me aplastará. Un infiel conocido llamado Adams gritó estas últimas palabras: estoy perdido, 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 estoy condenado, condenado, condenado para siempre. Su agonía fue terrible, que se arrancó el pelo de la cabeza al pasar a la eternidad. Los demonios estaban en la habitación listos para arrastrar su alma al infierno. Dijo él: no tiene sentido mirar a Jesús ahora, es demasiado tarde. Simon Freud, psiquiatra y autor de la psicología, ahora no es más que una tortura y ya no tiene sentido. Robert Ingersoll, un ateo muy influyente: oh Dios, si es que hay un Dios, salva mi alma, si es que tengo alma. Algunos dicen que fue así: oh Dios, si hay un Dios, salva mi alma, si tengo un alma, salva mi alma del infierno. Y terminó diciendo: sí, hay un infierno. Clarence Darrow, el abogado del juicio de Scopes, el famoso debate de 1925, mientras estaba en su lecho de muerte, pidió a varios clérigos que por favor intercedieran por mí ante el Todopoderoso. Durante mi vida he hablado muchas veces en contra de los cristianos y ahora me doy cuenta de que puede que haya estado equivocado y fue demasiado tarde. Edward Gibbon, autor de El ascenso y la caída del Imperio Romano: todo está perdido, irremediablemente perdido, todo es oscuro y dudoso, y así murió. Sir Julian Huxley, evolucionista inglés, biólogo y ateo acérrimo, en su lecho de muerte dijo: así que es verdad después de todo, así que es verdad después de todo, es verdad, pero fue demasiado tarde. Tancredo Neves, presidente electo de Brasil durante la campaña electoral de 1985, dijo: si logro 5 millones de votos mi partido, ni Dios me sacará de la presidencia. Y el 14 de marzo de 1985, un día antes de su investidura como presidente, enfermó gravemente y poco después murió. Howard Storm, profesor de arte y ateo en la Universidad del Norte de Kentucky, fue declarado muerto. La gente entró a sus habitaciones del hospital para llevarlo a algún lugar. Mientras caminaba, comenzaron a atacarlo, gritándole todo tipo de cosas obscenas y mordiéndole y rasguñando su carne. En una manera extraordinaria, dice que invocó a Jesús y fue liberado de esos demonios. Y después que lo consideraron muerto, se levantó y se convirtió al Señor y se convirtió en un ministro de Cristo y le sirvió al Señor, ahora en una vida diferente. Pobre gente que muere sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Cuando estuve internado en el hospital, como 8 días o más días estuve ahí, ya ni me acuerdo, pero estuve muchos días ahí, sobre todo porque estaba en ayuno. Una de las enfermeras identificó una de las cosas allí de mi persona al comunicarse conmigo, cómo me expresaba. Me dijo:
disculpe, ¿usted es hermano de una iglesia? Le dije, no solamente soy hermano de una iglesia, soy pastor de una iglesia. Y entonces me dijo, pastor, yo estoy aquí en este hospital y me ha tocado ver la muerte y la partida de mucha gente. Me dijo, pastor, yo he visto claramente qué diferente es la muerte de un cristiano a uno que no es cristiano. Hay mucha diferencia. De entrada dice, yo he visto que cuando muere un cristiano hay paz, hay tranquilidad, y sus familiares dan gracias a Dios y bendicen el nombre de Dios por la vida de ese ser querido que ha partido. Pero cuando muere un incrédulo, nos mandan llamar los familiares y empiezan a decir groserías y maldiciones, y nos empiezan a decir a nosotros, hasta nos recuerdan el día de nuestra mamá y papá, y a los enfermeros, las enfermeras y los doctores, y empiezan a gritar. Es horrible la muerte de un no cristiano, dice. Y qué triste es vivir esta vida sin pensar que un día vas a morir, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, y lo más terrible, sin salvación. Miremos algunas palabras de los creyentes, de algunos creyentes, como Mel Trotter. Estoy en perfecta paz, descanso solo en la sangre de Cristo. Esto es ampliamente suficiente para entrar en la presencia de Dios. Charles Wesley, autor de más de 4,000 himnos publicados, estaré satisfecho con tu semejanza. Satisfecho, dijo, en su lecho de muerte. Juan Wesley, su hermano, dijo, lo mejor de todo es que Dios está conmigo. Augustus Topley, autor del himno Roca de la Eternidad, los consuelos de mi Dios a un sujeto tan indigno son tan abundantes que no me queda otra cosa que orar pidiendo que continúen. Estoy disfrutando ya del cielo en mi alma. Juan Bullán, autor del Peregrino, no lloren por mí, sino por ustedes. Yo voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por la mediación de su bendito Hijo me recibirá a pesar de ser pecador, donde confío que nos encontraremos para cantar la nueva canción y seguiremos por siempre felices en el mundo sin fin. El doctor Swall, un viejo metodista, cuando estaba muriendo gritaba alabanzas a Dios. Sus amigos le dijeron, doctor Swall, no se esfuerce, susurre, doctor, susurre. Que susurren los ángeles, dijo. Pero el alma limpia de pecado por la sangre de Cristo, un alma redimida de la muerte y del infierno, justo en el umbral de la gloria eterna. Oh, si tuviera una voz que llegara de polo a polo, proclamaría a todo el mundo victoria, victoria a través de la sangre de Cristo. Samuel Rutherford, cuando estaba muriendo, dijo, estoy frente al paso más feliz al que puede llegar un hombre. Cristo es mío y yo de él. Richard Foster, teólogo puritano del siglo XVII, tengo dolor, pero tengo paz. Sí, tengo paz. Billy Graham señala que cuando el gran santo Joseph Everett se estaba muriendo, dijo, gloria, 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 y continuó exclamando gloria durante más de 25 minutos hasta que sus ángeles lo llevaron a las puertas del cielo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 y 56. D.L. Moody, unas horas antes de entrar en su hogar eterno, vislumbró la gloria que le aguardaba. Al despertar de su sueño, Moody dijo: la tierra retrocede, el cielo se abre para mí. Si esto es la muerte, es dulce. Aquí no hay valle. Dios me está llamando y debo irme. El hijo de Moody estaba de pie junto a su cama y dijo: no, padre, está soñando. El doctor Moody respondió rápidamente: no estoy soñando. He estado dentro de las puertas, he visto las caras de los niños. Después de un breve tiempo, el doctor Moody habló una vez más: este es mi triunfo, este es el día de mi coronación y es un día glorioso. Y termino. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque es diferente aquel que muere en Cristo, aquel que muere sin Cristo. La ley de la siembra y la cosecha. En un tiempo sembramos y en una época muy diferente cosechamos. Pero de que cosechamos, cosechamos. Que Dios nos ayude a sembrar lo bueno. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Yo espero que todos mis hermanos aquí podamos ver o sentir el hecho de que es una bendición ser tus hijos y ser parte de tu pueblo, ser contados entre los redimidos, entre los lavados por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, gracias Dios, te honramos y te glorificamos. ¿Cuánto tiempo nos queda en esta vida y en este mundo? No lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, que un día estaremos contigo y te veremos cara a cara. Gracias, Señor. En Cristo, gracias. Amén.